Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de IE Podcast. Mi nombre es Johnny y como siempre es un placer poder estar aquí para explorar juntos la palabra de Dios. Y tenemos el privilegio una vez más de contar con la sabiduría y la perspectiva de nuestro querido pastor David Edgecombe. ¿Cómo ha estado, pastor? Ha Hola, venido muy Johnny. elegante hoy día. Sí, me fui a la radio. Bien, Johnny, bien, pero eso de la sabiduría, bueno, no creo que mucha sabiduría, más lo que Dios dice en su palabra, eso sí. La sabiduría es parte de Dios de lo que hemos aprendido, ¿no? Muchas gracias, pastor. Siempre es un placer poder conversar con usted acerca de la Biblia y sobre todo este tema tan interesante. Sabe que una hermana el domingo, como nosotros estamos estudiando Proverbios, me decía, ¿por qué no estudiamos Apocalipsis? Y le digo, pero sabe que estamos estudiando en el podcast y que deben pasarle el podcast, ya le voy a pasar. Tenemos ya una introducción, ya estamos por el capítulo 2 y hoy día nos toca seguir con el mensaje a las iglesias. Esta vez, ¿cuál iglesia nos toca? En el capítulo 2, iglesia de Esmirna, Esmirna, versículo 8 hasta el versículo 11. actual Turquía, ¿no? Una ciudad en Turquía, Esmir. Esmir, muy bien. O sea, hoy día yo podría ir a Esmirna, donde Claro. quedaba Esmirna. Y tenemos entendido, ¿sabe que la iglesia mucho tiempo oró por una iglesia que hay en Izmir, ¿En serio? iglesia cristiana? En las otras iglesias parece que desaparecieron, pero Esmirna es una de las pocas que no hay reproche, y es una iglesia que se mantiene aún con cristianos ahí. Muy bien, ahí usted ya nos ha soltado algunas claves de esta iglesia, de este mensaje. ¿Le parece si comenzamos con el contexto histórico entonces? ¿No? Usted ha Vamos, dicho algo importante en cuanto a la geografía. Queda en Turquía, era una ciudad muy importante para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era un puerto próspero, era famoso por su belleza y algo que es crucial para este estudio era saber que era una ciudad muy devota a Roma, al imperio. Dicen que ahí se construyó uno de los primeros templos dedicados al emperador. Y esto significaba que en esta ciudad había un culto imperial, es decir, la adoración al emperador como un dios. y eso era complicado para los cristianos. Claro, exacto. Pero había, o sea, si ahí estaba complicado, más complicado se va a poner. Claro, imagínense, si era por decirlo de alguna forma, religión oficial y prácticamente obligatoria, pues. Obligatoria. Y supongo que si alguien se convertía, la familia y el Estado le caían encima. O sea, decir que era cristiano. Si era denunciado, sí, posiblemente. Exacto. Y aparte yo decía que se complicaba más para los cristianos o la iglesia en Esmirna porque también había un grupo de judíos. Sí, en todos lados los judíos y como casi que enemigos de los creyentes. Sí, ¿verdad? Esto históricamente. Bueno, Desde sí, pero en cuanto a la parte religiosa, en cuanto a la religiosos. parte de Dios, ¿no? Exacto. Entonces los hermanos, la iglesia de Esmirna, podemos decir que tenía una doble presión, una doble persecución. El imperio y los judíos. Claro, eh, como era el culto al emperador romano, era oficial, entonces el que no lo hacía o el que se rendía a otro dios tenía problemas. Y los judíos también los denunciaban porque para ellos los cristianos eran herejes, entonces perseguidos por los dos lados, aparte de luchar su vida personal contra el pecado. Correcto. Esa presión tenía la iglesia. Ahora sí, le gustaría leer los versículos. Bueno, A ver, versículo 8 al 11. leemos todo de corrido, ¿verdad? Sí. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Uf.
muchas cosas ahí. Sí, mucha tela que cortar, ¿no? Y cositas, o sea, que conforman dos palabras, pero ya llaman la atención. Segunda muerte, cosas así. Sí, sí. También empieza con una presentación Ujú, de quién manda el mensaje. ujú. Ah, sí, ¿verdad? El mensaje dice, el primero y el postrero, ¿Qué que estuvo significará? muerto y vivió. Creo que esa última expresión Ujú, lo dice todo, ¿no? Pero buena su pregunta, ¿qué significa el primero? ujú. Algunos dirán, el primero en ser creado, no, jamás. El primero en importancia. Así es. No, no Porque hay, estamos hablando del Señor Jesús. estamos hablando del Señor Jesús. No hay nadie más importante que Él. A eso se refiere con el primero. Y en su plenitud Él lo encierra todo. Él es lo principal y lo último. Mm, Él encierra todo en su plenitud. es lo primero en importancia, En entonces. importancia, no en No en creación. Él no fue creación. creado. Si usted va al Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Ujú. Estaban hablando Padre, Hijo, Espíritu, ¿verdad? Así es. Así es. Algunos dicen que el Señor Jesús es el Hijo de María y que por eso María y que es Dios, etcétera. El Señor Jesús se encarnó a través de María, pero existió Ya antes. existía No era en la hijo, eternidad. será el hijo de encarne de María, pero no era como Dios, no. A ver, un poquito de ahí de refuerzo, porque hay mucha gente que sale a predicar, y hay un grupo muy famoso que sale a predicar y dice, no, pero es que Jesús es primogénito de toda creación. Pero Claro. recalcamos, es el mismo concepto. El primero sí, pero no el primero de toda creación, no en orden de creación, sino el Ujú, primero que es lo más importante, es el número uno de todo. claro. Creo que ahí sí es importante entender un poquito de la cultura de los judíos, ¿no? Porque primogénito no siempre era el que nacía primero. Bueno, eh, mu- La palabra, había venta de primogenitura, así es. ¿no? Tenemos, Otros la perdían por diferentes razones. Bueno, exacto. Pero es el primero en importancia. Muy bien, gracias, primero en pastor. importancia, sí, Ok, eso. pero también no solamente dice que es el primero y el postrero, sino el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué presentarse así a la iglesia de Esmirna? Bueno, para que lo reconozcan bien de quién está hablando, ¿no? Ujú, Y no solo aquí, en el capítulo 1 también ujú, tenemos algo parecido, ¿verdad? En los versos 7 y 8 del capítulo 1, ujú. He aquí, Alfa y Omega, Alfa y principio y Omega, fin, el que es, el y que era y que ha de y venir, que el ha de Todopoderoso. venir Todopoderoso. Y note el nombre, Todopoderoso, porque hay algunas personas que dicen que Jesús, el Señor Jesús, para hablar con propiedad, es Ujú, poderoso, que solo Dios Padre es todopoderoso. El Señor Jesucristo es todopoderoso también porque es Dios, junto con el Padre. perfecto. Clarísimo. Y hay que Bueno, le quiere ahí ya, buscar. ya, Alguna vez vamos a tener que hablar de la Trinidad, de la Triunidad. sí, buen Sí, tema. buen tema. Ok, pastor, entonces Está la está presentación. la presentación. Y es una perspectiva alentadora. O sea, me está escribiendo el que es más importante en el El universo, ser más en la importante creación. está escribiéndole a una iglesia y eso también vale recalcar. El mensaje va con prioridad a la iglesia de Esmirna, Ujú, pero eso no quiere decir que eso no es para mí. ujú. Tiene como prioridad la iglesia de Esmirna, pero es un mensaje para todas las iglesias, aplicativo para todas las iglesias Claro, o sea, yo puedo recibir este mensaje hoy para mí, para las iglesias actuales. actuales. Exacto. Muy bien. Entonces, hay algo que sigue ahí en el versículo 9, pastor, que a mí me llama la atención y que yo quisiera preguntarle, porque dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Yo le quiero preguntar cómo podían ser pobres y ricos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? A ver, Johnny, vayamos la segunda carta de Pablo a los Corintios. Rico pobre, Rico pobre. capítulo 8, Ya, verso 9. Para entender bien lo que está diciendo el Señor aquí, ¿no? sí. Porque está hablando, siempre que nosotros vemos ahí, tú eres pobre, eres rico, enseguida pensamos en lo material, Ujú. en el dinero. Pero leamos ese versículo a ver de qué nos habla. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Segunda de
Corintios 8:9. A 8:9. Está lindo el 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, Pare. siendo rico. El Señor Jesucristo, ¿qué era? Pobre. No, era rico, se hizo pobre. Así, siendo rico. Es Era verdad. rico, y cuando está hablando de riqueza, a ver, en el cielo no hay dinero, ¿no? Sino que era rico porque Dios es Dios, estando en su gloria, rodeado de ángeles, tiene todo lo que necesita. Entonces, la riqueza no se la mide con dinero, se la mide con lo lleno y lo pleno que uno está. Okay. Y Dios es Dios, es pleno Dios. Oiga. Por ejemplo, los atributos de Dios. Dios es amor. No es que Dios tiene amor o lo llenaron de amor, no. Dios es amor. Es amor. Él es la fuente. Uh-huh. ¿No? Entonces es rico por decirle el amor, pero veamos todos los atributos. Él es rico en todo. En todo. Y cuando dice se hizo pobre, cuando el Señor Jesucristo se encarna, entonces imagínense dejar su gloria, dejar su grandeza, dejar su reino, su trono, para hacerse hombre. Entonces eso es, Hacerse era pobre. rico y se hizo pobre. Oiga. No una condición económica, sino en su su ser. manifestó en su ser, en su vida. Oiga, pero qué buena definición y concepto de la riqueza. O sea, es de lo que estoy lleno. Claro. No de lo que tengo. Claro, mire, ni lo que me pueda poner encima. Normalmente el rico que siempre quiere más. Y Está nunca vacío. está satisfecho. Está vacío. Claro, y siempre quiere más y nunca está satisfecho. Y hay personas que no tienen mucho y que son completamente felices. El apóstol Pablo lo resumió en un versículo, en el libro de Filipenses 4:10, si no me equivoco, ¿no? Sé tener mucho y sé no tener nada. Uh-huh. Sé estar saciado como sé padecer hambre. Estoy acostumbrado a todo, pobreza, riqueza. Y termina diciendo el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la riqueza no está en abrir la billetera y ver cuánto tengo, sino en lo feliz y satisfecho que me siento, en lo feliz y satisfecho que soy. Es imposible ser rico espiritualmente sin Cristo. Es imposible. Por supuesto. Hay mucha gente millonaria sin Cristo. ¿Cómo son? Pobres. Uh-huh. Porque aquí no está hablando de dinero, sino de la condición de riqueza espiritual, ¿no? Claro. Que nos da Dios. O sea, si no tenemos el que llena todo, es imposible Claro. tener esa riqueza. Entonces, termina de leer el 9, porque no creo que terminamos. De 2 Corintios. Ajá. Ya hasta me cambié. Ya lo voy a buscar rapidito. 2 Corintios 8:9. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, él se hizo pobre y cuando se hace pobre porque se hace hombre, nosotros los que le recibimos, los que lo aceptamos, nos convertimos en ricos. ¿Qué? ¿Usted se convierte a Cristo y viene el dinero encima? No, rico espiritualmente hablando. Oiga, y creo que eso lo explica bien, ¿no? Sí, lo explica muy bien, pero aún así hay gente que pensaría o piensa que el venir a Jesús o tener a Jesús significa que ya todos sus problemas se solucionan y el problema que en general tenemos en la humanidad es el dinero, querer tener más dinero. Sí, vamos a tocar un poquito más adelante ese tema, no porque antes de la riqueza y pobreza espiritual, uh-huh, nos habla de que conoce sus obras y su tribulación. Entonces, ahí le responde un poco lo que usted está. ¿A quién está escribiendo? A una iglesia. Entonces, si venir a Cristo me da dinero, me resuelve mis problemas, ¿por qué la iglesia de Esmirna pasaba por tribulación? Doble persecución. Doble persecución. Y esas persecuciones consistían incluso en perder su casa, sus posesiones, sus bienes, ¿no? Le quitaban todo lo que tenía. Eso no es riqueza. No es riqueza espiritual. Ahí está perdiendo su riqueza económica, pero se hace rico en la parte espiritual. Muy cierto, muy cierto. La verdad es que para mí es algo poderoso lo que estamos aquí analizando. Y después de eso viene una frase fuerte. Dice, y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
Y ahí viene algo que llama la atención a cualquiera, la sinagoga de Satanás. ¿Cómo debemos entender eso, pastor? Bueno, sabemos bien que las sinagogas eran el lugar donde se reunían los judíos, que no era el templo, ¿no? Entonces, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios, Johnny? Tendríamos que ir al libro de Romanos, estudiar todo el libro de Romanos para darnos cuenta de quiénes son los judíos, quién es la iglesia. Y nos habla Pablo de que de ambos pueblos hizo uno. Uno, ¿Quiénes? los gentiles Gentiles convertidos, y judíos. judíos convertidos. Convertidos. Ahí está la clave. De ambos pueblos hace uno. Ujú. Esos son los verdaderos judíos, llamándolos así como diciendo el verdadero pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, ya no existen ni judíos, Ni judío, ni gentiles. griego, ni esclavo, ni libre. Entonces, cuando aquí habla de que padecía la iglesia de Esmirna persecución por judíos, Ujú. ¿no? Entonces está hablando que dicen ser judíos y no lo son, porque no son parte del pueblo de Dios, sino que son una sinagoga que trabaja ¿para quién? Para Satanás. Para Satanás, persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. Al pueblo de Dios. Sí, Satanás significa enemigo, ¿no? Sí, Sinagoga. es el nombre ese ser malvado que fue creado casi perfecto, no Ujú. perfecto, Ujú. pero se dañó su ego, su orgullo y Dios lo separó, ¿no? Oye, pero qué importante saber definir, ¿no? Porque ahí habla de judíos, los judíos que no son judíos. Pero como Ah, usted dice, no se está refiriendo solamente a no a la la religión raza, no al ni lugar a la donde religión. nació, sino al pueblo de Claro, o Dios. sea, un verdadero judío no era el que practicaba el judaísmo, sino alguien que tenía a Cristo como su El salvador, como verdadero el judío, verdadero judío. el escogido, el que es parte de la promesa que se le hizo a Abraham Ujú. por aceptar a Cristo, por creer por fe, Porque es que hay no por seguir así, leyes. hay tanta confusión a veces en estas cosas que personas que no se quedan como que con lo primero que leen. Hay gente que dice, no, es que yo entonces tengo que ser judío. O sea, cuando se habla de estos temas o quieren volver a ese sistema antiguo de adoración, y yo conocí, pastor, a personas, decían que eran judíos. Bueno, es notorio que, O sea, hay gente que hoy en día dice, yo quiero ser judío. mire, Johnny, no es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Hay diferencia, ¿no? Ujú. Entonces usted dice, hay gente que lee y se queda con lo primero que toma y ya. Para hacer una doctrina, yo no puedo coger un versículo para crear una doctrina. Yo necesito que todos los versos de la Biblia que me hablen del tema cuadren, Ujú. porque Dios no se va a equivocar jamás. Entonces, por eso yo le hablé de ir al libro de Romanos para ver quiénes eran los judíos, quiénes son los injertos, etcétera, y quién es el verdadero pueblo de Dios. Así es. Entonces, si yo tengo ese concepto en la cabeza, voy a entender por qué acá me habla de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Quién decía que era judío? Ellos, Ujú. porque nacieron en Israel y eran Y judíos practicaban la de religión. nacimiento y de religión. Ujú. Pero Dios les dice, son sinagoga, Satanás. dicen ser judíos y no lo son, porque se refiere, ¿a quién le está escribiendo? A la A la iglesia, iglesia. a su pueblo. Estaba siguiendo a su Ahí va pueblo. la diferencia. Así es. O sea, realmente ellos eran el enemigo ya. Eran enemigos de la iglesia, Enemigos de Cristo. sí, de Cristo, porque perseguían a Cristo. Así Ok. como Pablo, cuando empezó, el Señor se le aparece, Pablo, ¿por qué me persigues? Ujú. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿No? Y Pablo, cuando habla de Cristo y de la resurrección, dice, al último de todos se me apareció a mí, el más pequeño de todos, como a un abortivo, porque perseguía la iglesia del Señor. Ujú. Era un enemigo Así de es. la iglesia, siendo judío, siendo de los principales judíos. Entonces se está refiriendo más bien aquí al pueblo de Dios. Entendido. De ahí pasamos al versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mire, Johnny, aquí viene un tema muy interesante. Hoy en día se hace mucho marketing con el Evangelio y muchas iglesias venden un producto que el ser humano quiere escuchar. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 3 de segunda de Timoteo,
porque sufrirán tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros para escuchar lo que tienen comezón de oír conforme a sus propias concupiscencias, etcétera. Mas tú haz obra de evangelista, mantente fiel, etcétera. Entonces, Pablo ya lo está advirtiendo, ¿verdad? No soportarán la sana doctrina. Hoy hay mucha gente que no le gusta la sana doctrina y prefieren escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, las iglesias que hacen mucho marketing le dan a la gente lo que quiere oír. Entonces, hablan de prosperidad, hablan de salud, sanidades, hablan de todo va a ir bien, riquezas, los problemas se acaban, etc. Mire, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere con quien quiera. Pero no es doctrina bíblica, más bien todo lo contrario. ¿Qué está diciéndole aquí a la iglesia de Esmirna? Y que, como habíamos visto, es aplicativo para nosotros también. ¿Que va a venir qué? Persecución, angustia, tribulación. Persecución, angustia, tribulación. Dígame una cosa. De los apóstoles, de los que quedaron después de Judas más el sucesor de Judas, ¿cuántos murieron y cómo? Bueno, todos murieron. Todos murieron. Todos. Esa pregunta mía. Todos, pero me refiero a cómo murieron. Como mártires, es decir, ¿Qué significa mártir? dando su vida por ser un testigo, estar dispuesto a dar mi vida por el testimonio de muchas Cristo. veces castigado cruelmente. Todos fueron perseguidos, todos murieron, menos Juan. Dice la historia, no la Biblia, que Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo y el Señor preservó su vida, etc. Pero no solo ellos, sino los primeros cristianos, muchísimos de ellos eran perseguidos. Y si se va a la historia de la iglesia, mientras más avanza el tiempo, más cristianos, más creyentes son perseguidos en la actualidad que en los primeros siglos. Solo que eso a las noticias no les interesa. Así es. Entonces, que los cristianos, Dios les ofrece bendición, riqueza, etcétera, eso no es real, eso no nos dice, eso lo dicen algunos pastores en algunas iglesias, pero no lo dice ni la historia, ni tampoco lo respalda la historia de la iglesia, más bien todo lo contrario. Hay mucha persecución contra el cristianismo y la Biblia nos enseña a resistir. Un par de versículos. Sí. Vamos al libro de Hechos. Claro, dice, no temas lo que vas a padecer. O sea, está augurando que viene algo que puede causar temor. Hechos 14, verso 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es necesario que qué? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Johnny, ¿cómo crece la fe? Con la prueba. Con la prueba. ¿Y cómo adquirimos paciencia? Con la prueba. Hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que os halléis que tengáis sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Ya. Entonces, si quiero crecer espiritualmente, es necesario atravesar las pruebas para que mi fe crezca, para que mi paciencia crezca. Si tengo todo y en abundancia, hasta me puedo olvidar de Dios. Proverbios capítulo 30. Dios, dame lo necesario para vivir. No me des de más para no olvidarme de ti y diga quién es Dios. Y no me des menos para robar y ofender tu santo nombre. Entonces, no es tan real. Otro versículo, 2 de Timoteo. Capítulo 3, verso 12. ¿Qué dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, y podemos ir a mucho más. Estaba revisando un par de versículos, 1 Tesalonicenses 3, 2 Tesalonicenses 1:5, y cuántos versículos que nos hablan del sufrimiento y el padecimiento.
y somos tenidos por dignos de compartir los sufrimientos de Cristo, dice Pablo también. Entonces, muy lejos está la Biblia en ofrecernos este evangelio de prosperidad. Oiga, ¿y sabe qué es lo curioso? Que muchos de esta gente, de estos pastores, entre comillas, que predican de esto, después se arrepienten y salen públicamente a decir que estaban equivocados. Pero claro, ya han hecho sus grandes fortunas, pues, Claro. y salen arrepentidos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la exhortación aquí? No A temas. Esmirna. A que cuando venga el problema, hay que tener calma, hay que confiar en el Señor. Hay que estar Ser firmes, fiel. hay que ser fieles. ¿Por qué? Vaya al libro de Romanos, capítulo 8. Ujú. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente. Eso quiere decir que el cristiano va a sufrir, sufre. Pero todo este sufrimiento no es comparable Con la con... gloria. Esa es nuestra esperanza. Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Vamos a una última porción en cuanto a este tema. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 13, 14, 15 y hasta el 16. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, Ya, como entonces, también las ¿dónde está otras nuestra escrituras, esperanza? en sus promesas. En sus promesas, en un cielo nuevo y en un Tierra cielo nueva, nuevo y en una tierra nueva, ¿verdad? ajá, en los cuales mora la justicia. Ya, ahora, vaya, 1 Pedro, capítulo 5, versos 7 a 10 y 11. Ya con ese cerramos el... Ya. 7. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y ¿Echando velad qué? vuestra ansiedad. Si no tuviéramos problemas, dificultades, tampoco habría ansiedad, no tendríamos que... Pedro estaría escribiendo ese verso por gusto. Ujú. Siga. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 9. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿En dónde? En todo el ¿Y mundo. qué le está pasando? Padecimientos. Padecimientos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Casi que lo que le está escribiendo es Mirna, ¿verdad? Sí, Después de un poco de tiempo, ¿qué va a hacer el Señor? Va a hacer crecer. así es. Entonces, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Mm. Entonces, ¿cuál es la exhortación? A ser fiel en el problema más grande. En medio de la prueba. ¿Cuál es la promesa? Una corona. Vamos a Santiago 1 otra vez. Santiago 1. Verso 12. Leamos primero el 2 hasta el 4 Ya. y luego el 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, la prueba me produce paciencia y la paciencia me hace ir perfeccionando y me hace ser cabal sin que me falte cosa alguna.
Así es. Para eso es la prueba, para eso es el sufrimiento, el dolor. Es como un entrenamiento para crecer. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ahí está nuevamente esa corona de vida, ¿verdad? Ujú. Cuando somos fieles a Dios y recibimos la corona, es un premio, es un galardón. Ujú. Corona de vida que Dios, ¿qué dice? Le da a los que le aman. Recibir la corona que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se imagina? Llega el momento, vino el Señor, estamos en el cielo y va a haber un lugar ahí especial donde el Señor va a entregar premios. Galardones. Si queremos seguir hablando de sufrimiento, 1 Corintios capítulo 3, cuando habla de construir con madera, heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas, dice, el día la probará, el fuego la probará. Toda vida va a ser probada por fuego. Si usted construyó con heno, madera y hojarasca, eso se quema y dice, será salvo, pero sufrirá pérdida. Pero si usted construyó su edificio espiritual con oro, plata, piedras preciosas, recibirá recompensa, Hmm. ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, corona de vida. ¿Qué hacemos con las coronas, Johnny? ¿Para qué las coronas? Vayamos al libro de Apocalipsis, ¿Qué capítulo? capítulo 4, Ujú. versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, eso no quiere decir que nosotros somos de los 24 ancianos, Ujú. no. Pero ellos echan sus Dan honor. coronas como ofrenda, porque eres el único digno de recibir la gloria, la honra, el honor, etc. Y cuando nosotros estemos en el cielo, el Señor va a premiarnos. Pablo, cuando se despide, según de Timoteo, capítulo 3, él dice, porque he acabado la carrera, etcétera, he ganado la corona de justicia, creo que dice él, si no Ujú. me equivoco, déjeme confirmar. Me hará la corona de justicia, sí. Entonces, todas estas coronas, Pablo, por ejemplo, la corona de justicia, estoy seguro que Pablo tiene la corona de vida. Cuando venga el Señor y recibamos esas coronas, luego el creyente se sacará sus coronas y las pondrá a los pies de Cristo en señal de adoración. De adoración, honor, gloria. Mire que había varios ejemplos en el Antiguo Testamento de que todos debían ir a la casa de Dios ¿con qué? Con ofrenda. Sí. La pregunta es, cuando venga el Señor y nos postremos ante Él, ¿qué vamos a llevar? ¿Vamos a ir con las manos vacías? ¿O vamos a llevar coronas para ponerlas Debemos llevar a coronas. sus pies? Eso significa adoración. Eso es adoración. Y precisamente esta corona no es una corona de oro. Aquí la palabra corona es estéfanos, que era más o menos el galardón que se le daba a los atletas. A los que Era ven. como una... Laurel, creo Sí, que. laurel. La hojita de laurel. Exacto. Sí. Sí. Y que eso representa el honor, la gloria. O sea, vamos a honrar y glorificar a Dios. Vamos, porque toda la gloria le pertenece a Él. Así es. Entonces, Johnny, en resumen de esta iglesia, Ujú. era llamada, bueno, era una buena iglesia en la cual no se haya reproche, y Dios dice, yo te conozco tus obras, ¿no? Ujú. Y era una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, pero una iglesia que supo permanecer fiel a Dios. Es una iglesia que fue perseguida, fue atribulada, etcétera. Me hace acordar mucho de la iglesia de Macedonia. ¿Se acuerda cuando Pablo, 1 Corintios 8, creo que si no me equivoco,
Pablo habla que en su extrema pobreza, en su profunda pobreza, Dieron una ellos querían ofrenda. ser parte Ujú. de participar y dar a los hermanos que estaban sufriendo necesidad una iglesia así, una iglesia muy sufrida, perseguida, etcétera, pero ahí entra esa frase: eres rico. Una iglesia llena, una iglesia plena, una iglesia que a pesar de la dificultad, Perseguida. en todo sentido, persecución, escasez de dinero, eres rico. Contraste con la iglesia de la Odisea, que la veremos más adelante, que era una iglesia rica, y el Señor le dice que es todo lo contrario, pero lo veremos más adelante cuando lleguemos a esa iglesia. Muy bien, pastor. Es fascinante. Y sabe que recuerdo haber leído acerca de Policarpio, un obispo de esta iglesia, que dice que murió martirizado. Ese es el ejemplo, ¿no? De fidelidad hasta la muerte. Sí, creo que, si no me equivoco, Policarpo era muy anciano ya y le dieron la oportunidad de arrepentirse. Y él dijo, no. he sido Esa testigo de mi frase. Señor hasta más de 80 años y al final no. Yo le cito la frase: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me ha salvado? Entonces sí estamos hablando del mismo Policarpo, imagínense, ¿no? ¿Cómo murió? Martirizado. Martirizado. Entonces, Johnny, si los apóstoles, si hombres como Policarpo y muchos más entregaron su vida por Cristo y Él lo permitió, ¿por qué nosotros hoy? ¿Cuál es la diferencia? Y algunos quieren enseñarnos que no, que Dios quiere que seas rico, que tengas más, y ahí empieza el comercio, ¿no? Si me das 10, te doy 100. Dios no comercia con nadie. Dios quiere testimonios fieles, gente que lo ame. Las palabras del Señor Jesucristo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz. El que no está listo para tomar la cruz como Policarpo, no es digno de seguir al Señor. Cuando alguien le quiso seguir, el Señor le dijo, mira, yo no tengo donde dormir. En otras palabras, si vienes por mí, o si vienes a mí por dinero, olvídate, eso no hay. Y repito, si Dios le quiere dar a alguien dinero, se lo va a dar. Pero no es lo común, no es lo normal. Lo común, lo normal en el cristianismo es ser compañero o participante de los dolores de Cristo. El camino de la cruz. Ya no me dejes seguir hablando porque queríamos hacerlo más corto. Sí, ya. Y eso que nos queda un tema ahí. El versículo 11, la segunda muerte vencerá. Ya, dejémoslo ahí por ti. Dejémoslo ahí, pero fascinante para mí realmente. Creo que hemos tenido algunos conceptos bien profundos el día de hoy acerca de la vida como cristianos. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando? A veces solamente pensamos en el bienestar, en no sufrir, pero realmente el Señor nos está llamando a dar nuestra vida incluso por Él. Son lecciones poderosas que nos desafían, pastor. Yo creo que eso marca la diferencia del cristianismo de antes con el de ahora, ¿no? Que ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Nosotros somos creyentes muy cómodos, de muchas conveniencias. Creo que nos falta esa perspectiva de lo eterno, como decía Pedro. O sea, vas a sufrir por un poco de tiempo, pero la gloria es eterna. Es eterna. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dijo Pablo. Ahí se lo resume todo. Y bueno, y ustedes que nos están escuchando y viendo, gracias por acompañarnos. Espero que este estudio sobre Esmirna haya sido una gran bendición. Nos vemos una próxima vez y que la gracia de Dios nos acompañe. Vamos a terminar orando, pastor. Usted nos puede ayudar orando. Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra y por esta iglesia ejemplar. Una iglesia que sufrió, una iglesia perseguida, una iglesia que te amaba y fue fiel, y que hasta el día de hoy una iglesia que sigue con su candelero encendido. Ayúdanos a aprender, Dios, de los buenos ejemplos. Que tú estés por sobre todo, que ninguna circunstancia a nuestro alrededor sea más grande que tú, Dios. Como dijo el apóstol Pablo, en escasez, en abundancia, en hambre, en estar saciado,
teniendo mucho, no teniendo nada. Señor, que tú seas nuestra fortaleza y que nuestra fe vaya más allá de lo que tenemos o lo que no tenemos. Confiamos en ti, como dijo Habacuc, sin nada y con mucho. Y si no hay nada, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito seas Dios, glorifícate en tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén. Amén.